La importancia de un estudio de suelos radica en el conocimiento del terreno. Se pueden hacer estudios de suelos a distintas escalas y cada escala responde a un objetivo. No es lo mismo hacer un estudio de suelos a nivel regional, que se hace a una escala con un nivel de detalle que sirve para funciones de ordenación del territorio, que hacer un estudio de suelos a un nivel muy detallado que es una herramienta básica para hacer un manejo de precisión en agricultura. Las características que puede transmitir el suelo al vino se han identificado en cata diferencias en vinos que se han elaborado con uvas cultivadas en suelos arenosos o en suelos arcillosos. Pero realmente no hay muchas publicaciones científicas que identifiquen bien cuáles son esas características. Sin duda, el objetivo de la agricultura de precisión o de la viticultura de precisión al final es un sistema cíclico de gestión que lo que busca es la uniformidad del cultivo partiendo de puntos iniciales distintos. Entonces el objetivo es tratar cada parte diferente de la finca de una manera específica para que al final el resultado sea tener un cultivo con unas características de vigor y un comportamiento homogéneo. Como principales resultados del estudio de suelos, es significativo que en las 60 hectáreas estudiadas en Gramona se han identificado 26 familias de suelos distintas, que por tanto son suelos que tienen características distintas y desde múltiples aspectos, desde diferentes horizontes de diagnóstico o incluso diferentes geologías. El conocimiento de estas diferencias es crucial a la hora del manejo y especialmente en un terreno como en el que está ubicado Gramona, que tiene una diversidad geológica muy amplia por las características de los materiales sobre los que se asienta. Sí que noto en los últimos años que cada vez hay un interés creciente por el suelo. Ya lo había cuando estaba formándome hace 20 años en la universidad, que cada vez se hablaba más de los suelos y que se reconocía más la importancia de los suelos en la producción agrícola. Sigue habiendo otros aspectos de la producción agrícola que tienen más peso a día de hoy y solo hay que ver las cifras de facturación de las empresas de fertilizantes, de las empresas de riegos. Pero yo creo que poco a poco la gente se ha dado cuenta de que el suelo es un factor de producción clave y sobre todo que tratándolo bien tendremos suelos para las próximas generaciones, pero que tratándolo mal lo que estamos generando es una degradación del terreno que es irreversible, porque no hay que olvidar que el suelo es un recurso que no es renovable. Este interés creciente de las bodegas por el conocer sus suelos se debe en parte también por el manejo o también para poner en valor una característica intrínseca de cada proyecto que es un elemento diferencial con la competencia. Al final nuestros suelos son solo nuestros y si nuestros vinos vienen de nuestros suelos es una característica de nuestros vinos que otra bodega no va a poder imitar. La cata geosensorial me parece muy interesante el enfoque de tener nuestros 5 sentidos puestos en la cata de un vino y quizá no solo el olfato y la vista, sino intentar catar un vino pues eso, muy concentrados en ese vino y con todos los sentidos. Yo realmente soy especialista en catar suelos, no en la cata de vinos, pero sí que es verdad, aunque no tengo mucha experiencia en ello, de haber catado vinos que teniendo el resto de variables uniformes, la única diferencia entre los vinos eran los suelos de los que procedían y es verdad que se aprecian diferencias.